Hola, bienvenido a este nuevo video de Blender. Espero que te encuentres muy bien y en esta ocasión sí, ya no va a ser nada teórico. Nos vamos a ir full al programa de Blender a comenzar a tratar de conocer cómo es la interfaz gráfica de este programa. Y mírate bien, vamos a hacer nuestra primera animación. Así es, ya vamos a comenzar a animar y a conocer un poco qué son los, por ejemplo, keyframes, en donde quiero que esté localizado mi objeto en el espacio, en este punto del tiempo y en este siguiente punto del tiempo. Vamos a ver muchas cosas importantes que yo sé que te fascinarán. Así que sin más, vámonos a nuestro programa de Blender que espero que ya hayan instalado. Ya estando en nuestra computadora, vamos a necesitar abrir Blender. Espero que ya lo tengan instalado y vamos a abrir Blender. A la hora de abrir Blender, notarán de que hay diferentes espacios de trabajo que nosotros podemos ocupar y de igual forma proyectos que hemos estado trabajando. En este caso vamos a ocupar la opción de general, que es el espacio de trabajo más común. Como pueden observar en esta esquina superior derecha, tenemos X, Y y Z. Entonces, X, Y, Z van a ser muy importantes a la hora de movernos en nuestro espacio tridimensional. Entonces ahora te preguntarás cómo te puedes mover en el espacio tridimensional. Pues es muy fácil. Simplemente tocas aquí esta rueda, la mantienes presionada y comienzas a moverlo con tu mouse. Y así te vas a dar dando cuenta cómo te puedes mover en el espacio. Ahora, si tú cuentas con una laptop, te recomiendo de que puedas añadir un mouse para que así sea mucho más fácil. Es siempre recomendable que cuando estemos trabajando con animaciones en 3D, utilicemos un mouse que te pueda ayudar. Ahora, para acercarnos o alejarnos es muy sencillo. O bien ocupas este botón que está acá, que es para zoom out o zoom in. Permítanme, hacemos ahí el zoom in. O ocupamos nuestro mouse. Es mucho más fácil ocupar nuestro mouse. Zoom in, zoom out. Muy sencillo. Como puedes ver, así son los movimientos en Blender. Movimientos en X, Y y Z. Pero estos movimientos simplemente estoy moviendo el mundo, el entorno de trabajo de Blender. ¿Cómo puedo mover un objeto?, te preguntarás. Es bastante sencillo. Acabo de deseleccionar mi objeto. Ahora, como ves, se le ha hecho unas líneas de color anaranjado, el cual significa que mi objeto está seleccionado. De igual forma, en esta parte de acá, puedes ver de que está en azul el nombre del objeto. Significa de que está seleccionado mi objeto. Arriba tengo la cámara. Le doy clic y está seleccionada ahora la cámara. Igualmente para la luz. Si ves acá, hay una luz. Hey, ¿qué acabo de hacer? ¿Viste que ocupé esta manita de acá? Pues esta me ayuda a moverme también en el espacio sin tener que estar rotando. Si ves acá, roto y acá me muevo. Simplemente aquí en Z. Si puedes ver movimiento hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda y la derecha. Estos son los movimientos, arriba, abajo, mi izquierda y mi derecha. Y estos ya son para rotar. Entonces así vas a ir aprendiendo a cómo moverte en el espacio. Como te mencionaba, si yo selecciono aquí el objeto y quiero mover el objeto, entonces yo muevo en este cuadro de acá la locación. La locación está en X, Y y Z, como hablábamos en el anterior video. X, si yo muevo hacia acá, mira, se mueve en el eje X. Si yo hago al lado contrario, se está moviendo en el otro lado del eje X. Y de igual forma, si yo hago en el eje Y, mira, se mueve en este lado del eje Y y en este otro lado del eje Y. Y de igual manera en el eje Z, que es hacia arriba y hacia abajo. ¿Ves? Arriba o abajo. Bastante sencillo. Vamos a dejarlo en los valores establecidos. Ahora, de igual manera como la locación, podemos hacerlo con la rotación. Mira, lo estoy moviendo en el eje X. Démonos cuenta de que solo está rotando en el eje X, en ningún otro. Pero, si yo lo hago en el eje Y, se moverá en el eje X. No,
Mira, solo se mueve en el eje Y. Y ahora en el eje Z. ¿Ves que solo se mueve en el eje Z? Es bastante sencillo. Si yo hago cierto movimiento, por ejemplo, esto lo muevo en el eje X y lo muevo después en el eje Y, después en el eje Z y después lo roto y hago muchas cosas y no quiero que esté así, pues simplemente con un control Z me va a ayudar. ¿Ves? Todos los pasos vuelven a su mismo lugar. Claro, el control Z puede llegar hasta cierta cantidad de pasos que tú realizaste. No todos, sin embargo, es bastante útil y te recomiendo que también tengas cuidado a la hora de realizar cada movimiento en Blender, aunque de igual manera puedes seguir experimentando. Ahora, necesito que veas algo bastante importante. Acá tenemos una luz. Las luces son importantes para mostrar en nuestro objeto cuáles partes están siendo iluminadas y afectadas por esta luz y qué otras partes están siendo afectadas por las sombras que genera esta luz. Vamos a acercar esta luz un poco. ¿Cómo puedo acercarla? Si te fijas, esta luz está arriba en el eje Z. Entonces, si yo quiero bajarla, veo aquí en la locación el eje Z y lo comienzo a bajar. Ahora he bajado la luz. ¿Qué pasa si quiero acercarla más al eje X? ¿Ves esta línea roja que está acá? Si yo tomo el eje X, comienzo a moverlo más cerca. Ahora, si quiero acercarlo hacia el eje Y, moverlo en el eje Y, mira. No te confundas con el eje X y el eje Y. El eje X simplemente se mueve en la línea roja y el eje Y en la línea verde. Por eso están esas líneas, para ayudarte a las referencias. Ahora, existen unas opciones de renderizado que están acá, que te ayudan a visualizar tu proyecto. Por ejemplo, aquí ya añade al cubo algunas partes de texturas y colores. Y en esta parte de acá ya podemos ver cómo afecta la luz en el cubo. Esta luz, si yo la subo, si la bajo, se ve afectada. Si la subo, también se ve afectado. Eso es bastante sencillo. Y también importa en el tipo de modo de renderizado en el que estamos. Si ves acá en estos círculos de esta esquina superior, estamos hablando más que todo de cómo se puede ver la previsualización. Pero si queremos ver los modos de renderizado, es en esta parte de acá. ¿Ves? Dice render. Entonces, en este momento está con Eevee. Si nosotros le damos en Cycles, que esta computadora soporta Cycles, podemos ver ciertos cambios. Se puede ver de una mejor calidad cómo afecta la luz en nuestro objeto. Cycles es bastante utilizado. También puedo cambiarlo a una GPU, que en mi computadora cuenta con una GPU, para que hayan procesos de renderizado más rápidos. No sé qué tipo de computadora estés utilizando tú, pero si es una computadora bastante básica, te recomiendo que siempre la mantengas en Eevee. De esta forma no se va a trabar mucho tu computadora y tu animación se verá un poco más fluida y será más rápido el proceso de renderizado. Sin embargo, si tienes una mejor computadora, te recomiendo que ocupes Cycles. Es mucho mejor, mucho más bonito, pudiéramos decirlo, y de mejor calidad se pueden apreciar nuestros renders y animaciones finales. Así que también, si le das en Cycles, te recomiendo que le des en GPU. Si tienes una GPU, una tarjeta gráfica, es bastante bueno que la utilices porque ayuda mejor a los procesos de renderizado. Ahora, si tu computadora aún así se llega a trabar y tener bastante lentitud en estos modos, te recomiendo que en esta parte en donde dice Viewport, donde dice 0.1, puedas subirlo a 0.2. Y de igual forma en esta parte que dice Max Samples, que lo puedas bajar a 15. Estaría muy bien con 15, depende de tu computadora. Si aún así se traba, bájalo a 5, pero menos de 5 no te recomiendo. De ahí, si tu computadora te permite mucho más, pues dale. Igual en la parte de render. Sin embargo, la parte de render lo veremos más adelante. Ahorita en Viewport es el momento en el que trabajamos en el espacio. Pero ya cuando es, por ejemplo,
renderizar ya una animación final, ya vamos a ver la parte aquí del render. En este momento solo viewport. Como puedes ver, así se está comportando esta luz en el entorno. Ya vamos a hablar acerca de la cámara. Debo también de recordarte de que aquí, en estos espacios de trabajo, cuando vayamos a animar o movernos mucho en el espacio de trabajo y no estar viendo las luces que vamos a utilizar, es mejor irnos aquí, al Viewport Shading. Así, es mucho más fluido y no le pedimos a nuestro computador tantos recursos. A la hora de ver iluminación, entonces sí, ya nos vamos a pasar en este último. ¿Ves? Sí, la computadora se esfuerza mucho más, pero podemos ver cómo las luces afectan. Muevo la luz. ¿Ves? Puedes ver cómo le afecta al cubo. En cambio, si yo me paso aquí al modo convencional, si yo lo muevo, no pasa nada, porque consume menos recursos y está enfocado en la animación del objeto, no en sí en la iluminación que afecta al objeto. Ahora, como te decía, íbamos a hablar de la cámara. Esto que ves acá es la cámara. También aquí está seleccionado como cámara. En este botón de acá puedo ver la vista de la cámara. ¿Qué es lo que está viendo la cámara? ¿Ves? Está viendo al cubo. Entonces, yo puedo mover esta cámara. Ya seleccionado en la cámara, me muevo en el eje X, me muevo en el eje Y y me muevo en el eje Z. Es bastante importante reconocer cuál es el eje X, Y y Z. Recuerda, Z arriba abajo, Y en la profundidad y X en la distancia. Ten bastante en cuenta esto. También podemos ver la rotación. Mira, ten mucho cuidado porque a veces te pierdes, pero aquí estamos rotando la cámara en el eje también Y en el eje Z. Es prácticamente de tener intuición en cómo quieres que quede el cuadro final de tu cámara. También en la cámara podemos ponernos en el modo de renderizado para que se vean las luces. Y aquí puedes ver ya cómo le afecta fuera de la cámara y dentro de la cámara. Ahora volvemos al modo de normal que estábamos y lo que vamos a hacer es a entender cómo funcionan los movimientos, cómo es que yo puedo animar un objeto en este espacio. Entonces vamos a tratar de hacer una animación. Así es, vamos a hacer nuestra primera animación y con esto vamos a terminar de entender este entorno de Blender. Ahora sé que te estarás preguntando qué pasa con todas estas espacios de trabajo que son bastante importantes, como esculpir el objeto, como por ejemplo estar viendo las texturas, por estar viendo el shading, las sombras, la animación, que aquí está esto especializado para la animación, el renderizado. Hay muchas otras pestañas que te pueden ayudar. Sin embargo, en este curso es bastante básico y solo vamos a ver de manera sencilla lo que son los espacios de Blender, y yo te iré enseñando poco a poco algunos otros, pero en esta ocasión solo vamos a hacer este espacio de trabajo muy fundamental en Blender que ustedes deben aprender a manejar, que es X, Y, Z, moverse, acercarse y mover los objetos, luces y cámara. Si tú has llegado a entender todo eso, pues ya estamos haciendo un muy buen avance en este curso. Así que, como les mencionaba, vamos a hacer nuestra primera animación. Primero, queremos ver lo que está viendo la cámara. Queremos entender qué es lo que vamos a estar animando y en qué lugar vamos a estar animando. Podemos irnos aquí a la pestaña de Animation, que es bastante útil porque podemos ver lo que ya está viendo la cámara y el espacio de trabajo en sí. O bien, podemos hacerlo aquí en Layout, que es un poco más básico. Lo vamos a hacer en esto para que no nos trabemos y no estemos como pendientes aquí de la animación, porque son como más pestañas y puede que en algún momento ustedes se sientan un poco abatidos por ser su primera animación. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo aquí en Animation, que pues es lo recomendable, pueden hacerlo, pero en este caso lo vamos a hacer acá, dado que quiero que puedan entender muy bien cómo es el proceso. Entonces acá tenemos a nuestro cubo, vamos a ver la cámara, lo que está viendo. Lo que queremos hacer primero es que nuestra cámara esté recta en esa animación. ¿Por qué? Pues simplemente así queremos que sea nuestra animación.
Entonces vamos a rotarlo. Uy, disculpen, miren, aquí tengo seleccionado el cubo y eso no es lo que quiero. Lo que quiero es tener seleccionada la cámara. Para seleccionar la cámara, si ya estoy en el modo cámara, simplemente le doy acá y ya está seleccionada la cámara. O bien, le vuelvo a dar acá en cámara. Hay diferentes formas de seleccionar la cámara. Entonces, yo quiero poner la cámara en el centro. ¿Cómo puedo hacer? Pues simplemente voy moviendo mi cámara poco a poco en el eje Z también, en el eje Y, en el eje X, y voy aquí tratando de ponerla en el centro. Por ejemplo, aquí puedo poner directamente 0. Aquí puedo poner quizás 0. No. Aquí vas tú experimentando. Tatán, más o menos. Ahora vamos a ver la rotación. Es de que tú experimentes hasta llegar a los resultados que tú desees. Así que digamos que eso va a estar en 90 grados y esto va a estar en 0 grados y lo demás solo lo pongo en la posición. Ahora sí ya tenemos a nuestro cubo recto. ¿Qué les parece? Ahora vamos a empezar a animar la cámara. A veces las personas comienzan a animar los objetos y también está bien, es válido, pero también puedes comenzar a animar la cámara. Debido a que al animar primero la cámara ya sabes qué es lo que va a estar adentro del cuadro. Ya tienes como la idea de lo que quieres que se mueva en ese cuadro de la cámara. Si comienzas a animar primero, está bien, es válido, depende de la animación que quieras, pero vas a tener que adaptar la cámara a la animación. En este caso vamos a adaptar la animación a la cámara, debido a que es un poco más sencillo para comenzar. Entonces, si te fijas, si yo me salgo de la cámara, aquí está, la cámara está enfrente del cubo. Lo que vamos a hacer es que la cámara se va a ir acercando poco a poco. ¿En qué eje se preguntarán? Pues en el eje Y, ¿ves? Se va a acercar en el eje Y. Entonces yo vuelvo aquí a la opción de la cámara y me voy alejando en el eje Y. Me voy alejando, me voy alejando, me voy alejando. En este momento no se ha guardado ninguna animación. ¿Ves acá este espacio? Este espacio, si yo le doy acá, comienza a funcionar mi animación. Pero no ves nada, porque no hay movimiento. Si yo le doy clic, nada. ¿Cómo puedo hacer para que se mueva esta barra de animación? Con tu tecla espaciadora puedes darle clic y listo, se está moviendo. O bien en esta parte de acá y se mueve la animación. Y si quieres que sea en el lado contrario, hacia acá. Pero no hay ninguna animación en este momento, no hemos animado nada. De igual forma, la duración de tu animación, en qué frame quieres que inicie y en qué frame quieres que termine. ¿Qué es un frame? Un frame simplemente es una fotografía. Y entonces, ¿cuántas fotografías quieres que estén en tu animación? ¿Hasta dónde quieres que llegue? En este caso, nuestra animación va a durar 50 frames. ¿Por qué no? Va a ser corta. Entonces, estamos en el frame 1. Volvemos a la vista de la cámara. Y para poder animar es necesario poner keyframes. Keyframes. Recuerda esto, keyframes. Los keyframes son como puntos que tú le vas diciendo al programa en los que quieres que esté este objeto, en este caso la cámara. Entonces, si nosotros ponemos un keyframe aquí y después nos movemos en el tiempo 20, aquí le digo que quiero que esté en otra posición. Entonces, según el tiempo y según esos keyframes, así van a cambiar las posiciones. Y según cambian esas posiciones, comienza a existir una animación. Espero que me dé a entender, pero vamos a hacer el primer ejemplo. Tengo aquí la cámara. Quiero que la veas de esta manera. No la vista de la cámara, sino una vista general. En la vista general, si yo le pongo un keyframe, los keyframes se ponen aquí simplemente en este puntito. Animate Property, puedes ver ahí. Le doy aquí en keyframe. Ya se me creó acá. Aquí lo puedes ver. Yo lo voy a mover al 20 y en el 20 yo quiero que... Uy, disculpen. Estaba en el modo de rotación. Recuerden ver también la locación. Estamos hablando de locación. Ya puse el keyframe de locación. ¿Ok? En el frame 1. Me muevo ahora al frame 20 y quiero que esté más cerca. Entonces, mira. Me acerco
Si yo no le confirmo al programa que quiero que se mueva en ese keyframe y no lo pone acá, si yo me muevo, mira, se desvaneció. Y así te puede pasar en cualquier trabajo que estés haciendo. Crees que has puesto un keyframe pero nunca lo hiciste y se te va a arruinar la animación. Siempre debes de confirmar que ese keyframe esté puesto. Claro, hay unas opciones que pueden hacer que te lo pongan automáticamente, pero aquí estamos como principiantes y vamos poco a poco. Entonces, de aquí en el 20, otra vez lo vuelvo a mover, lo acerco y le doy en el keyframe. ¿Y qué pasa si ahora retrocedo? Mira, ¿ves esa animación? Es tu primera animación de cámara. Ahora se ha acercado. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero hacer ahora con la cámara? Quiero que rote en todo el cubo. Se vería bastante genial. Vamos a ver una vista. Quiero que llegue aquí al eje X. ¿Cómo puedo hacer eso? Quiero que sea en el frame 40. Bueno, hay que jugar con la rotación. Entonces vamos a jugar con la rotación y vamos a decirle aquí de que, por ejemplo, en el eje Y, no, entonces en el eje Z, mira, ya se está rotando, está en 90 grados. Ok, pero entonces hay que moverlo hacia allá, hacia el eje X, hacia esa línea roja. Vamos a hacerlo. Mira, retrocedo en el eje X y también en el eje Y, y ahora ya estoy ahí. Recuerda de que tienes que poner los keyframes. Mira, pongo este keyframe y pongo este keyframe y pongo este keyframe. Pero algo va a pasar y quiero que prestes mucha atención. Si yo retrocedo, la cámara no ha quedado en el mismo lugar. ¿Por qué no ha quedado en el mismo lugar? Porque nosotros nunca establecimos a la cámara que se mantuviera en el eje X y en el eje Z. El eje X y el eje Z lo cambiamos hasta el 40. Entonces, todo lo anterior al 40 siempre se va a mantener como lo establecimos en 40. En 20 no establecimos ningún tipo de posición, no le dijimos al programa estate aquí. Es por eso que el programa interpretó las posiciones finales y no las originales, debido a que esas no las establecimos. Vamos a darle en control Z, ¿les parece? ¿Ven? Por eso es importante. Vaya, ya hemos retrocedido a como estábamos anteriormente. Entonces, aquí estamos otra vez en el 20 y aquí en 20 tenemos que establecer a X y a Y. Ahora ya le dijimos, mira, en 20 quiero que X y Z y Y se mantengan en esa posición, que no cambien. Y entonces, de 20 para atrás, siempre se van a mantener en esa posición en X y Y. Perdón, en X y Z. Y es el que está cambiando. Ahora, si paso al 40, quiero que otra vez esté ahí. Recordemos de que aquí movíamos a 90. Y entonces ahora voy a moverme en X. Me voy a mover en Y. Y le voy a dar aquí. Vamos a ver. Ah, mira. Sí se mueve. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué la cámara está así? Fue sencillo. Porque también la rotación no la pusimos. Vamos a dejarla acá en 90. Vamos a decirle aquí quiero que estés en 90. Y aquí le vamos a decir de que puedes estar en 0. Simplemente vas jugando con en qué tiempo quiero que tengas esta rotación y esta posición. Y así vas animando. Ahora mira. Se acerca y se mueve hacia allá. Es la animación que queríamos. Y digamos que ahora en 50 quiero que se aleje. Que se aleje en X. Mira, se va alejando. Y le doy el keyframe para que marque la posición. Listo, ya tenemos una animación de cámara. Es tu primera animación de cámara. Así es como se ve en formato general. Vamos a ver cómo se ve dentro de la cámara. Se acerca al cubo, cambia de posición y se aleja. Se acerca al cubo y cambia de posición. Lo único que está haciendo aquí es repetirse. Ahora vamos a animar el cubo, un primer objeto.
Para animar el objeto, simplemente nos vamos acá, seleccionamos esta vez el objeto. Ahora, al tener seleccionado el objeto, vamos a igual variar con la locación, la rotación. La escala no, recuerda, la escala no la tocamos, sobre la locación y la rotación. Para que así, según cierto punto, yo quiero que tenga cierta locación o cierta rotación en el espacio tridimensional. Por ejemplo, yo quiero que en este momento este cuadro, este cubo, baje. Se me ocurre a mí. Entonces, si quiero que baje, tiene que estar en este momento hacia arriba. Hacia arriba es el eje Z. Yo lo pongo hacia arriba. ¿Okay? Entonces, ahora quiero que en 10 baje. Entonces voy a bajarlo hacia donde estaba. Recuerdo que estaba en el eje 0. Y entonces aquí también hay que ponerle que esté. Ahora después, digamos, llego al 14 y quiero que suba de nuevo, pero ligeramente. Ligeramente, digamos, en un metro. Ahora ya está en 1 metro. Y después quiero que vuelva a bajar y que esté en 0. Sigue estos pasos. Y recuerda darle en el keyframe. Entonces ya se va a ver como que ha caído. Ligeramente puede ver cómo cae el objeto. Ahora hay que ver cómo se ve en la cámara. También es importante ver la vista de la cámara. Ha caído el objeto. Está bien. Se ve bien, me gusta. Es una primera animación. Y ahora vamos a hacer que rote. Se me ocurre a mí que este cubo debe rotar. Entonces estoy aquí en 20 y quiero que rote este cubo. Vamos a rotarlo en el eje Z siempre. Entonces, recuerda, estamos en el 18. Si yo no pongo un frame aquí, nunca se va a ver que ha rotado. ¿Por qué? Porque debemos de establecer cómo estaba antes el objeto y decirle, así estaba antes, así quiero que esté después. Así que es tan importante establecer cómo estaba antes a cómo esté después. Así está el eje Z de la rotación. Y digamos que hasta 40 que siga rotando. Va a ir rotando en el eje Z, así como que vaya bailando, digamos 218, no, 200, pongámosle 200 grados. Veamos, vamos a ver cómo se ve. Veamos. Animación. Casi no se nota. Vamos a seguir animando. Vamos a animar también en las otras rotaciones de X, Y, Z. Vale, vamos a tener que marcarlo entonces. X y Y. Ahora ya están marcados. Y aquí en 40 ya los puedo mover. Vamos a darle mucho más. Vamos a darle, qué sé yo, 400 grados. Y aquí en Y démosle también 400 grados. Este cubo va a estar loco moviéndose. También la velocidad a la que se mueve el cubo va a depender. Porque si yo este keyframe lo acerco a 30, los espacios o el tiempo que hay entre los keyframes es menor. Eso significa de que la velocidad va a ser mucho mayor. Aquí cabe la física. Recuerda que la distancia entre dos puntos, si la distancia disminuye, vas a llegar mucho más rápido. En cambio, si la distancia aumenta, pues te vas a tardar más en llegar. Entonces aquí va a ser lo mismo. Si estos dos puntos, las posiciones se están acercando en el tiempo están más cerca, pues la velocidad va a ser mucho mayor. Si estas posiciones en el tiempo se están alejando, la velocidad va a ser mucho menor. Así que también tienes que tomar esto en cuenta. Mira esto. Mira cómo va de loco ese cubo. Si yo lo tiendo a alejar hasta 180, digamos. Ahora si yo le doy en play, claro, si está en 180, tengo que poner esto hasta 180. Si yo le doy en play, mira qué lento va. ¿Ves? Es la misma teoría que te decía. En cambio, si yo esto lo dejo en 50, digamos, y quiero que esto llegue a 30, va a ir demasiado rápido. Solo mira. Muy rápido.
Es por lo mismo que te decía. Entonces, ¿qué concluimos? Vamos a dejarlo en 40 y pues estos grados son demasiados. Vamos a ponerle que 100. Quizás así se ve un cambio. 100 y 100. Vaya, si están en naranja es que ha habido un cambio pero no se ha guardado. Si tú le vuelves a dar y está en amarillo es porque ya se guardó. Eso es importante. Vaya, ahora puedes ver que está decente la animación. Ya se mueve normal. Y ahora quiero que baje el cubo. Desde acá quiero que baje. Entonces tengo que establecer de que en el 40 quiero que se mantenga en Z. Y ya en, qué sé yo, 43, que suba un poquito. Así como lo estábamos haciendo anteriormente. Que suba un poquito, que llegue a 1. Y que ya en 50 que haya bajado. Bueno, entonces veamos cómo se ve la animación. Más o menos así. Mira cómo se ve. Baja el cubo, se mueve y baja. Baja el cubo, se mueve, se mantiene y baja de nuevo. Ahí está. Esta va a ser nuestra primera animación. Veamos cómo se ve en la cámara. Baja el cubo, se mueve y baja. Baja el cubo, se mueve y baja. Se pudiera decir que es un cubo que baja y sube sin fin. Así que esa va a ser nuestra primera animación. Espero que hayan entendido bien cómo es esto de moverse en el espacio, cómo mover la cámara y un objeto, que esto es súper esencial para que podamos seguir en este curso. Vaya, ahora solo quiero terminar hablando con la iluminación. En esto de la iluminación, si te das cuenta aquí, y yo me voy al modo en que quiero que se vea la iluminación, es este último modo de shading. Aquí ya podemos ver cómo se ve. ¿Ves aquí? Yo también puedo animar esta iluminación. Puedo subirle la cantidad de luz que emita. Mira, si le bajo, se va notando menos la luz. ¿Ves? En esa parte que dice power, ya no tiene luz. En cambio, si le subo, se va notando más la luz. Eso está súper básico, pero es importante que lo puedan observar. Miren. Baja, sube. También en el radio. Si yo aumento el radio, la luz se disipa. Si yo bajo el radio, la luz se concretiza. Se mantiene en un solo punto. Entonces también es bastante importante. Mira, si yo le subo aquí al power, a la iluminación, y está bien concreto, bien ahí concentrada la luz, se ve bien iluminado porque está cerca. Si yo alejo el radio, se va a disipar y se va a notar menos las sombras. Si yo bajo el radio, se va ahí a estar en un solo punto la luz y se notan más las sombras. Es bastante importante esto de la iluminación. También pueden cambiarle el color acá. Rojo. Por eso se ve el cubo rojo. No es que el cubo se haya hecho rojo. La iluminación es roja. Es muy importante el color. No estoy cambiando el color del cubo. Lo que estoy haciendo es cambiando la iluminación. ¿Por qué se ve que el cubo cambia de color? Porque el cubo es blanco y entonces el blanco está absorbiendo el color de la luz y entonces la está reflejando como que ese fuese el color del cubo, pero no es así. Así puedes ir cambiando también el color. Ahora vamos a, digamos que vamos a animar la luz. ¿Les parece? Vamos a decir de que en el frame 1 esté en azul y que esté apagada. Si está apagada va a estar en cero. Y que el radio lo vamos a mantener ahí. Y digamos que llegó el frame 20 y aquí quiero que se vuelva de ese color, un color rosado, un rosado más claro, ahí, ese color más o menos. Tú puedes ponerle el color que tú quieras. Le damos acá y también vamos a subirle la tonalidad más la iluminación, perdón, y ahí está, lo guardamos y mira, ves,
la iluminación está cambiando, la estamos animando. Ahora, si nos vamos a 40, digamos que yo quiero que sea verde, digamos, y que suba aún más la iluminación. Se puede. Y que después aquí se apague la iluminación y que esté en amarillo. ¿Ves? Todo eso tú lo puedes hacer. Lo dejamos en 0. Y muy bien. Has terminado tu animación. Mira cómo cambia la iluminación. Entonces la iluminación no solo puede cambiar en el brillo o en el color, sino también puede cambiar en la posición. Si te das cuenta, está en este momento muy cerca del cubo. Y digamos que yo quiero que en X y en Y vaya variando. Entonces, en X, Y, Z va variando. Yo le pongo en 20 que esté, no sé, que se ponga más acá, más hacia atrás, digamos. Ok. Después en Y quiero que esté más acá. Y en Z más hacia abajo, digamos. Solo son ideas. Y después en 40 yo quiero que esto se acerque más acá. En Y acá y en Z más hacia abajo. Esas son ideas locas. Y en 50 que se vaya la iluminación con el objeto, que baje. Ok. Veamos entonces cómo se ve la animación. Veamos. Casi no se notan los colores debido a las sombras, pero así puedes ir viendo poco a poco una animación súper completa que te ayuda a entender iluminación, animación de objeto, animación de cámara, cambios de colores, cambios de ajustes en la iluminación, muchas cosas que te van a ayudar a entender. Claro que si tu computadora en este momento no puede renderizar una escena así, te recomiendo que lo pares primero y ya te pases a lo normal para que puedas más o menos entender aún así cómo se mueve, lo tradicional. Y bueno, hasta aquí ha terminado este video. Un tip más que pudiera hacer es quedarnos acá, digamos, en el render. Hagamos un render que se vea bien. Digamos un frame que se vea digno para renderizar. Quizá no, si tú lo quieres renderizar en una sola imagen, le puedes dar acá en esa parte que dice render y le das render image. Y así puedes ver el render final. Aquí puedes ver cómo afecta la luz en el cubo. Claro, en esta ocasión el cubo no nos ha quedado muy iluminado por el tipo de animación que nos quedó. Fue totalmente random. Pero igual pueden seguir probando. Entonces terminamos hasta acá con este video. Espero que les haya gustado mucho. Y como les repetía, si entienden esto, pueden seguir a mucho más. Y si no, pues sigan repasando, porque lo que nos viene son proyectos bastante geniales. Y pues miren chicos, hasta aquí hemos llegado ya con nuestro cuarto video de esta sesión del mini curso. Espero que se hayan sentido bastante animados haciendo pues su primera animación, que lo hayan hecho muy bien. Espero que hayan obtenido los resultados deseados, y si no fue así, no se preocupen, sigan practicando, vuelvan a ver el video, repasen y repasen, y así es como ustedes se van a volver unos maestros en Blender. Ya verán, poco a poco se van forjando los buenos soldados aquí en Blender. Así que sin más, hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.